bueno, lo tenemos ahí, lo saludamos. Muy buenas tardes, Freddy Romano. Buenas tardes, estoy agradecido por estar en este lugar, en este programa, y espero que los cataclismos no destruyan esta y bueno, esta presentación del libro. Sí. Fundamentalmente es un orgullo estar en Radio Nacional y es un orgullo presentar un libro que me ha costado y que ha sacado de mí lo mejor que tenía. Que yo pensaba que antes del libro yo vivía para el libro y ahora el libro vive para mí. Ahora que está editado, es como una alegría, como decís, se ha materializado algo que existe y que me da satisfacciones. Y bueno, eso y mi tarea fundamental, yo creo, es tratar de explicarles a todos cuál es el fundamento. Yo creo que todo artista tiene que tener una idea vaga de lo que quiere identificar, una idea vaga de lo que quiere decir. Claro. El propósito de este libro es manifestarme mediante la palabra y tratar de utilizar una de las herramientas fundamentales del lenguaje, que es la metáfora, como una vía de acceso, como un canal, como un puente que me permita redactarle a todo lo que tengo guardado, que son los incentivos que la poesía, que la literatura genera en mí y que se materializan en las poesías, en los cuentos, en los microcuentos. Este libro tiene 3 trabajos de poesía, una leyenda, 2 simples cuentos, microcuentos y un cancionero, en donde se consigna mi letra y los músicos que me han acompañado muchas veces en el camino de la creación. Eso también como autor, ¿no? Claro. Como autor de algunas canciones. Claro, de cancionero. Sí. ¿Cómo manejás por ahí en ese proceso? Porque entraste hablando del libro ya consumado, ¿no? Ya lo tenés a la obra ahí. ¿Cómo es ese proceso, no? Porque pensaba que está muy relacionado también con la música, porque una cosa es escribir poesía, pero cuando esa poesía toma forma y hay alguien que compone una música para esas letras, y después están los relatos y todo ese mundo. ¿Cómo es ese proceso, que me imagino que debe ser muy distinto entre escribir poesía para música, relatos, cuentos? ¿Cómo es ese proceso, ese camino hasta que llegás al libro, digamos? En realidad no existe una resolución lógica que te permita que vos analices de determinada manera. No existe la fórmula. Ahí está. Mi inquietud, como decía el otro día, a tu compañero y amigo, que la inquietud mía por la literatura surge en la escuela, ¿no? Cuando yo me acuerdo cuando iba a la escuela, nosotros podíamos sacar un libro por semana. Mirá. Lo leía y lo devolvía. Bueno, esa cuestión y ese amparo que tiene que tener el Estado a través de sus instituciones me parece fundamental para que nosotros podamos avanzar como sociedad, y no hay que perder, digamos, de vista que el niño, la mente del niño, de estos niños son las mentes que en algún momento son los que van a manejar nuestro país, ¿no? Entonces hay que fundamentalmente atenderlos y no dejarlo que ellos sufran de la falencia en la que muchas veces incurren, ¿no?, los gobiernos, porque hay un concepto de que el conocimiento, digamos, no tiene valor, que es profundamente errado y equivocado, ¿no? Nosotros cada día, si queremos evolucionar como nación, tenemos que pensar en que la mente de nuestros niños tiene que evolucionar, y también la mente del hombre político. El hombre político tiene que ser permeable, tiene que tener una realidad permeable a los derechos del hombre, para que se pueda crear una conciencia política que, en síntesis, que es tener una lucidez sobre tu entorno, una lucidez que te permite el conocimiento, el esfuerzo y el comprometerte, digamos, con los demás. Bueno, hacia ese camino yo creo que tiene que apuntar no tan solo la literatura, el arte, la música, la escultura, sino las instituciones y el gobierno a través de ellas, para que nosotros podamos tener una calidad de ciudadanos que nos merecemos, y que lamentablemente por los malos conceptos del manejo sobre lo que significa la gente, el pueblo, la sociedad, nosotros no podemos disfrutar de eso.
y tenemos que estar viviendo carencias, que sufrir, porque la ignorancia se sufre y se paga. Ahí está. ¿No? Sí, sí. Es muy importante, digamos, justamente lo vemos desde la escuela Próspero Mena. Sí, yo iba a la escuela Próspero Mena. Ahí, sí. La importancia, ¿no? de incentivar la literatura, la escritura, la lectura y todas las artes en las escuelas. Eso es una tarea pendiente que tenemos como sociedad, que tenemos que cumplirla. Y hay que encararlo de esa manera, claro, ¿no? Porque muchas veces cuando vos... yo escucho a algunos artistas que dicen, bueno, es que yo sé que yo tenía un tío abuelo que tocaba la guitarra y el piano, y mi mamá canturreaba por la... No. Esas cuestiones particulares, claro, digamos, tienen que ser anecdóticas, claro, ¿no? Hay que edificar, digamos, estructuralmente la conciencia y la educación del pueblo. O sea, no tiene que quedar librado a que yo miraba una hoja que caía y veía un barco naufragando en el mar, no. Es una cuestión de educación y se tiene que hacer cargo el gobierno a través de sus instituciones. Así es, Freddy. Bueno, ahora pasando al libro, sí, más que nada preguntarte primero por qué Ciudad bajo metáforas y si podés una pequeña explicación sobre qué serían las metáforas. Bueno, es complejo, pero es satisfactorio saber que uno tiene el desafío de tratar de explicar lo que hace y por qué lo hace. La metáfora es una de las herramientas fundamentales para la evolución del hombre. El hombre llega a ella cuando tiene capacidad de realizar alguna suerte de abstracción. O sea, las metáforas necesitan y si se ejecuta una ecuación cerebral mucho más importante que para concebir, por ejemplo, una comparación. Es por eso que la poesía actual está cargada de metáforas con respecto, digamos, a la cantidad de comparaciones que se hacen, porque nosotros hacemos ecuaciones mentales mucho más rápidas en este momento. Hay quienes hablan de que existen distintas etapas en la evolución del pensamiento y la metáfora es una que pertenece a un momento, si no es último, pero un momento importante cuando el hombre llega a usarla como una herramienta para comprender su contexto y todo lo que lo sostiene y contiene, ¿no? Claro, ¿por qué Tudor Viano? ¿Por qué la elección de este autor para también basar tu concepto de metáfora? No soy un estudioso de Tudor Viano porque sí, Tudor Viano es alguien que ha escrito muchísimos libros, sí, y tiene una excelencia, sí, pero leyendo y tratando de indagar, por ejemplo, en un libro fundamental de él que es los problemas sobre la metáfora, sí, Tudor Viano te lleva en un viaje y te va mostrando realmente las falencias, porque yo he hablado con muchos poetas, artistas, profesores de la universidad, de la escuela, del colegio, y te dice que te habla de la metáfora como si fuera simplemente algo más dentro de la literatura, y la metáfora es una herramienta fundamental. Es la que nos permite, digamos, nosotros como especie dar grandes saltos para entender lo que significa no tan solo el exterior del hombre, sino su interior. Gracias a ella se pueden manifestar cosas que serían imposibles con un idioma más llano o comparativo. Por ahí es la dificultad de las palabras, del lenguaje, de la lengua, de poder expresar los sentimientos, ¿no? Muchas veces se recurre a la metáfora justamente exactamente para eso, ¿no? Y la experiencia misma del ser humano, ¿no? El hombre tiene muchas falencias y dentro de esas falencias también yo creo que estimulan puentes y canales que le permitan sortearla. La literatura, el arte, o sea, la metáfora no es propia de la literatura. Claro. Una escultura, una pintura también sufren de su carga esencial, que para mí sin metáfora no existe el arte. Por supuesto que eso es algo dicho también a la ligera, porque vos tenés el padre de los poetas, Homero, según Tudor Viano, por eso lo recomiendo, no concebía metáfora, hacía solamente comparaciones. Él tiene un capítulo destinado en su libro Tudor Viano, el de Tudor Viano, los problemas de metáfora, un capítulo que se llama los problemas de las comparaciones homéricas, en donde,
Por eso yo trato de promocionarlo también, para que el hombre conozca en profundidad uno de las piruetas, porque dice, tú lo vieron que es una pirueta del lenguaje, una de las piruetas más fascinantes del lenguaje. Che, Freddy, y abordando ahora para la gente que vaya a comprar el libro, ¿con qué se va a encontrar? Abro el libro, empiezo a leer. ¿Qué es lo primero que voy a ver y con qué me voy a ir encontrando a medida que voy leyendo? Y bueno, se va a encontrar con una búsqueda particular, una búsqueda que tiene un estilo particular, ¿no? Con el nacimiento, la primera parte tiene está compuesta por 3 partes poéticas distintas, en donde hay distinta evolución, distintos estilos y un distinto manejo de esa herramienta. Sí, sí. Porque la metáfora es el hilo conductor de todo el libro. Claro. Y todo es metáfora para mí ya a esta altura de la vida, ¿no? Todo. Claro. Me gusta porque charlamos en 10 minutos de los procesos cerebrales del hombre, del arte, sí, de cómo lo es como un mundo para descubrir, digamos, es a un mundo, punto de partida. Es un punto de partida. Yo quería antes de terminar esta parte de la entrevista, leer, hay un fragmento de justamente de las leyendas, porque Freddy también aborda en este libro leyendas, sí, por ahí para la gente. Y están todas como interconectadas, tienen como un hilo conductor bastante interesante por ahí para la gente que todavía no accedió al libro. Y acá dice en un pasaje, está contando la leyenda con otras personas que están ahí en un tipo bar, y dice, comenzó a relatar Freddy, que cada mariposa que cae sobre la arena es un beso que murió hace siglo en los labios del desamor. Cuando la princesa Mora y el príncipe de las aguas claras fueron convertidos en árboles y condenados a estar separados a una distancia en la que sus ramas jamás podrían tocarse y sufrir esa desdicha eternamente, o hasta que el amor venza la muerte nuevamente. Ese es un pasaje que hay acá en la leyenda que particularmente me gustó bastante por ahí esta metáfora de las mariposas, de toda por ahí que tiene abordaje la leyenda, Freddy, ¿no? Sí. Bueno, como te decía que no hay reglas para estructurar un libro, pero sí hay cuestiones que van surgiendo. Tu entorno, tu contexto, es el cardo fértil, es la vertiente de la cual surgen las demás cosas, ¿no? Esas mariposas multicolores, como te decía los otros días, remontan a esos tiempos que Tafí Viejo se llenaba de mariposas blancas, y después vos las ves muertas en la calle, y entonces yo he tratado de rescatar ese hecho y que tomen un tipo de simbología o de peso específico que me pueda servir para que yo exprese mi idea de la leyenda, ¿no? Que es una lucha contra la muerte, como decía. Total. Que puede tener como, bueno, hay un hecho poético, hay un hecho artístico ahí por la mirada y por la búsqueda que pusiste, pero también hay un planteo de, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Que es una realidad, o sea, que el medio ambiente, una discusión o algo que es algo, ¿no?, real, palpable, que uno lo ve, que lo siente en la calle, que es un fenómeno y que puede ser, como decíamos, punto de partida para discutir, ¿no? A partir de eso, ¿no?, ¿qué es lo que podés pensar vos de el fenómeno, qué es lo que está pasando con las mariposas en la calle y por qué, si hay un fenómeno medioambiental y qué está pasando y si hay responsabilidad, y empieza como a crecer ese... en este sentido yo solamente lo uso como una cuestión estética. Claro. No como una denuncia. Claro. Porque me parece que en mi literatura me lleva a eso. Claro. Que no desdeño para nada la literatura contestataria, pero esto es otra cosa. Pero como uno cuando tira algo al río es como que no sabes por dónde. Uno nunca sabe cuáles son los resultados que te puede dar una acción, una palabra, una mirada. Total. Bueno, yo quiero dejar una pregunta por ahí para después de la tanda. Para no perder la costumbre. Claro, perder la costumbre. Antes de la tanda meto una preguntita ahí. Pero vemos que hay ciertas cosas que a lo largo del libro, o sea, el amor, el alma, la traición, el destino, el tiempo, hay un tratamiento y siento que por ahí hay definiciones claras, ¿no?, y certeras, ¿no?
Y la tiro la pregunta para después del corte, es si realmente hay una explicación para eso, para toda la lista que nombré, ¿no? ¿Hay una explicación? ¿Se puede definir el alma, el amor? Perfecto. La dejo ahí picando para el próximo bloque. Sí. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de El único entrevistado de Algo en la Aldea que tiene su propia cortina, ¿no? Eso Así es. es destacable, es destacable. Un gustazo, Freddy, tenerte hoy acá. Y había dejado colgado la pregunta ahí, ¿no? Porque también me trae a colación un fragmento que había leído también en el libro, que dice: no existe nada en el universo, ni siquiera aquello que llaman destino, que sea tan inexpugnable al análisis como el alma y el corazón de un ser vivo. ¿No? Y vuelvo a preguntar esto, ¿no? De tratar de las definiciones, de cómo uno va pensando las cosas y los términos y las experiencias. ¿Cómo te pasó algo? Bueno, esa dificultad que tiene el hombre para entrar en su interior, para realizar una búsqueda profunda, también la tiene cuando trata de entender su contexto, cuando trata de entender las cosas cotidianas. Entonces, uno en una actitud un tanto quizás quijotesca, trata de edificar definiciones sobre las cuestiones fundamentales como el amor, el cariño, el desamor, el desapego, la traición, para conocerse más, para tratar de entender más que lo que es la vida, ¿no? Sería como un trabajo de científico que uno hace para conocerse y conocer las cosas, que te lleva después a tratar de posicionarte en determinada postura o tener determinadas elecciones. Sin el esfuerzo por conocerte ni por encontrar esas definiciones, por entenderlas, es imposible que vos puedas ser libre, que vos puedas elegir, ¿no? Si no sos alguien que cree que es libre, pero está encerrado en un mundo lleno de ignorancia. Tarea que no es fácil, decíamos, ¿no? Tarea que no es para nada fácil buscarse y tratar de encontrarle esa definición. Justo nos mandaban un mensaje acá en el corte, y de paso le mandamos un saludo ahí a Andrés Romero, que nos está ahí escuchando. Próxima columnista de la aldea. Próxima columnista de la aldea, el 27 va a estar acá, así que bueno. Y decía palabras, o sea, las palabras, es igual también hoy en día la acción, siempre, ¿no? Las palabras accionan. O sea, impactan en el ser humano, ¿no? Así, y este libro ha impactado también en nosotros, digamos, hemos estado leyendo. Entonces, hablando de ese impacto de todo, y hablando de las palabras también, vamos a escuchar en un ratito también algunas lecturas justamente del libro, ¿no? Ya particularmente el libro de Ciudad bajo metáforas, de Freddy Romano, que aprovecho para decir, lo pueden encontrar en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo, en Avenida Lem, alrededor del 750 por ahí, o en la Vinoteca Vinicius de Fede Cuchi Correa, también músico de allá de Tafí Viejo, que está en Avenida Lem, en Tafí Viejo, al 500 aproximadamente. Y ahí pueden encontrarlo también así al libro. Para la gente que esté interesada y quiera acercarse. Es accesible y la verdad que está muy bueno. Así que aprovechen y vayan a comprarlo. Ahora nos va a compartir Freddy uno de sus producciones. Bueno, es difícil elegir, pero vamos a elegir esta que se titula Noche. Junto con el viaje que la noche sugiere, el paraíso perdido es otra víctima en los ojos. A la náusea, a los gestos desnudos de las sombras, no le obliga ya tu condición de ángel, y la muerte se concreta en un aguijón de idiomas bestiales. Es homicida el viento, bajo la esfera ilógica de plata, y el amor es un sobreviviente más verdugo que víctima. Los dogmas, las catástrofes, la utopía, desguazan al ojo entusiasta de la aurora, como un pecado capital que se disloca ante la revolución necesaria de tu boca, ante los tatuajes criminales que tus ojos proyectan como una insurrección antigua de ungüentos sobre la población enferma de mis sueños. Junto con el viaje que la noche sugiere, la obsesiva dinastía de tu perfume legitima el sacrificio de los azares en septiembre. Todo es un camino que me lleva hacia tu alma marginal. Soy un obrero sin paga, bajo el preludio de sombras que despecha tu estrella. Tome, muy bueno.
A mí lo que me pasó en ciertos pasajes, que me llevas por lugares, ¿no? Que me hacen acordar inclusive a sueños, ¿no? Que es muy idílico, lugares, pero a la vez hay algo que conecta, ¿no?, con la realidad, y ahí me apareció y me pareció muy cautivante tu capacidad de observación, me imagino, para poder volcar de esa manera en el libro un montón de datos e imágenes, ¿no? Porque es muy, muy visual, quizás así me pegó a mí, no sé, Sí. que es muy visual, ¿no? Bueno, Mucho. yo creo que esos son los frutos de la metáfora en mí. Claro. Pero a esos frutos se llega también tratando de conocer esa herramienta. Es como decir la metáfora, es como decir el amor. Todo Claro, el mundo habla del amor. Entonces, no, eso es una metáfora. Claro. Sí, eso es una metáfora. Pero en realidad no sabe cuál es la incidencia real que tiene en el espíritu del hombre y cuáles son los frutos o las falencias que vos podés llegar a tener si sufrís, digamos, de la ausencia de la metáfora. Entonces, yo creo que cuando leo sobre la metáfora y voy aprendiendo más, entiendo muchas cosas. Entonces, ese mundo así floreado y colorido y todo, es propio del uso de esa herramienta que para mí siempre ha sido natural y que yo he tenido que estudiar para entender qué es lo que hacía. Claro. Y eso me ha dado una satisfacción terrible, porque a mí siempre me gustó mi poesía, pero yo no sabía por qué la hacía, ni cómo, ni por qué. Estudiando me he dado cuenta qué es lo que hacía, y eso te da una gratificación superior a vos sentir que es bueno lo que haces. Claro. O sea, sentir que sabes por qué lo haces, Claro. es superior a sentir que es bueno. Claro. ¿Podemos elegir otra? Sí, Ahí nos compartís. yo puedo. Sí. Hay que decir también que es no menos importante las ilustraciones. Sí, Las ilustraciones que sí. son preciosas. Sandra Sí, bueno, Villanueva. mira, yo me estoy olvidando de cosas fundamentales. El otro día le he dicho, Ciudad bajo metáforas es un libro que está concebido para también mostrar otro tipo de arte. Por ejemplo, en la tapa del libro encontramos un cuadro de Atilio Roberto, Un gran artista de allá. De la ciudad un artista tafiseño. También tiene ilustraciones, ilustra 2 cuentos. Y Sandra Villanueva Juárez es la otra artista plástica encargada del trabajo del libro. A ellos le estoy muy agradecido, porque son 2 artistas muy queridos por mí y que se han complementado perfecto con el libro. Si ustedes lo han visto, ustedes pueden ver las gracias son preciosas. los trazos, los dibujos de Sandra, que están llenos de calidad, de estudio, de esfuerzo, de calidez. Todo eso completa y eleva el nivel de mi trabajo. Yo le estoy agradecido a Atilio Roberto, a Sandra Villanueva Juárez, por esto. Sí, sí. Qué lindo trabajar en equipo y de esa forma, digamos, que cierre el... es un trabajo muy hermoso. Después detrás tengo una foto que la saca Richard Jansen, también, igual que la foto de acá, que él trabajaba en cultura conmigo. Es un trabajo que permite no tan solo mostrar mi voz, sino otras voces. Me gustaría que leas algún poema de Tafí Viejo. A Tafí Viejo. Perdón que sea así tan insistente. Bueno, tengo un par de poesías a Tafí Viejo, pero voy a leer. Sí. Esta es la última poesía que he escrito para Tafí Viejo. Ahí está. Porque tengo otras cosas. Este libro está dedicado a Tafí Viejo. Ahí está. ¿no? Ahí está. Y poema Tafí. También quería agradecerle mucho a Néstor Luna, periodista de Tafí Viejo, que es el que hace el prólogo del libro. Le estoy agradecido. Y y como ustedes saben, hay acá una dedicatoria, que si yo leo esto y leo la poesía, porque esto para mí es importante. Es importante. Este libro está dedicado a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, a la Virgen de la Merced y a la Virgen Niña. Se lo dedico también a mis amigos
Ángel Fabiana, Fernando Álvarez, a mi señorita Yolanda, Tessa, Gladys, Tony, a mis profesoras, Ana María Digerman, a Ana María Argelia, a Nancy por su paciente ayuda en la edición y a todos los buenos amigos que me ayudaron en la vida. Y un agradecimiento especial a la mediación, al historiador, filósofo y poeta Tudor Viano. Y ahora vamos a la poesía, poema Tafí Viejo. Tardes que parecen noches y sobreviven en las copas del rocío, que se ennoblece de la tierna hierba y alimenta la sed de los baldíos, noches que parecen tardes y pueblan de luz los caseríos, el fecundo azar, las cañas de azúcar y los nidos. En las mesas de billar, las esferas no se juntan ya según la gravedad de Newton, es su luna blanca la que comba el paño y las atrae, y sobre el cerro verde una cruz de estrellas se enternece bebiendo las aguas solitarias que sobre el nogalar descansan su destino. Hermoso, hermoso. Es cierto que tiene mucho de audiovisual, sí, de sí, viaje. Sí. Las imágenes aparecen. Sí. Aparecen. Freddy, la verdad que ha sido un gusto, pero enorme tenerte acá. Pareciera como que nos conociéramos de hace, ¿viste? Como que esa gente que uno lo conoce. Y ojo que hizo su experiencia vinilo. Hizo la experiencia vinilo, así internet. Ojo que el capítulo 5... Y no se olviden de comprar el libro. No sé, ya vamos a habilitar un puesto de venta en algún momento. Bueno, sí, hay que habilitar algo. En la ciudad de Acá Capital, para que puedan comprarlo también la gente de... Porque tiene que llegar a todos lados, che. Por supuesto, claro. yo creo que esto sea universal. Ahí está. El rey de los poetas. El rey de Freddy Romano. Freddy Romano. Vamos a una pequeña tandita, ahí seguimos con música y entramos en la segunda entrevista aquí en Algo en la...